tal? Muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News, que empezamos con los principales titulares de la edición. Nuevas provocaciones del ministro del Interior francés contra Argelia. Por segunda vez en menos de una semana, el encargado de negocios de la Embajada de Francia ha convocado. Argel culpa a París de los persistentes obstáculos encontrados por la Embajada de Argelia en París. El Frente Polisario participa en la cumbre de movimientos de liberación, organizada en Johannesburgo, Sudáfrica, la oportunidad para retirar el pleno derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El caos sigue reinando en Gaza por 659 días consecutivos de bombardeos sionistas. El número de muertos aumentó este sábado a 59.733 mártires y 144.477 heridos. La hambruna se cobra cada vez más vidas en Gaza en un contexto donde buscar ayuda se ha convertido en sinónimo de muerte. Desesperados, algunos se enfrentan a este peligro a diario, con el riesgo de no regresar nunca. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Abrimos nuestro informativo con actualidad nacional. La Cancillería de Argelia convocó este sábado al encargado de negocios de la Embajada de Francia en Argelia debido a la persistencia de las trabas encontradas por la Embajada de Argelia en París en cuanto al envío y la recuperación de las valijas diplomáticas. En un comunicado oficial, el Ministerio argelino calificó esta medida de una violación flagrante de las obligaciones internacionales asumidas por el gobierno francés. Además, señaló que estos obstáculos, que en un principio se limitaban únicamente a la embajada argelina en París, se han extendido también en los consulados argelinos en Francia, pese a las promesas del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés de revisar dicha situación. El encargado de negocios de la Embajada de Francia en Argelia fue convocado nuevamente en el día de hoy a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores por la persistencia de los obstáculos que enfrenta la Embajada de Argelia en París en lo relativo al envío y recuperación de valijas diplomáticas, lo cual constituye una violación de las obligaciones internacionales del gobierno francés. Estos obstáculos, que al principio se limitaban exclusivamente a la Embajada de Argelia en París, se han extendido recientemente a los consulados argelinos en Francia, a pesar del compromiso asumido por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia de revisar dicha medida. El Ministerio argelino de Exteriores anunció la retirada de todos los títulos de acceso privilegiados a puertos y aeropuertos argelinos otorgados a la Embajada de Francia en Argelia. En un comunicado, la Cancillería argelina afirmó que esta medida se enmarca dentro de la aplicación estricta del principio de reciprocidad. En estricta aplicación del principio de reciprocidad, el director de Inmunidades y Privilegios Diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores procedió a retirar todos los títulos de acceso privilegiado a puertos y aeropuertos argelinos otorgados a la Embajada de Francia en Argelia. En otro tema, el Vaticano elogió la visita que realizó el presidente argelino Abdelmejid Tebboune al Palacio Apostólico el pasado jueves, siendo el primer presidente argelino en visitar el estado de la Ciudad del Vaticano en 26 años. En un comunicado, el Vaticano explicó que el presidente Tebboune y el Papa León XIV intercambiaron puntos de vista con miembros de la Secretaría de Estado sobre la importancia del diálogo interreligioso y la cooperación cultural para la reconstrucción de la paz y la fraternidad en el mundo. Ambas partes destacaron la importancia de las buenas relaciones diplomáticas entre Argelia y la Santa Sede. La misma fuente mencionó que esta visita oficial de Tebboune al Vaticano ocurre menos de 3 meses después de que el Papa Agustiniano asumiera la silla de Pedro, siendo su maestro espiritual del obispo de Hipona, conocida actualmente como Annaba, al este de Argelia.
El Consejo Presidencial libio subrayó hoy la importancia de fortalecer la cooperación bilateral con Argelia en diversos ámbitos, con el objetivo de satisfacer las aspiraciones de ambos pueblos hermanos hacia la estabilidad y el desarrollo. Ello durante la recepción esta mañana en la capital Trípoli por parte del presidente del Consejo Presidencial libio, Mohamed El Menfi, de las cartas credenciales del nuevo embajador extraordinario e plenipotenciario de la República Argelina Democrática y Popular ante el Estado de Libia, Abdelkerim Erkeibi. El acuerdo histórico de defensa firmado el sábado entre Australia y Reino Unido para reconstruir submarinos nucleares durante 50 años representa un cambio estratégico importante en la región. Sin embargo, esta decisión afectó negativamente a Francia, que había firmado un contrato para suministrar submarinos a Australia, que fue cancelado. Veamos a continuación este comentario de Sara Hallal. Francia apenas había logrado asimilar la cancelación del contrato para la venta de 12 submarinos a Australia, valorado en cerca de 56.000 millones de euros, cuando recibió un golpe aún más duro: el anuncio de Canberra sobre la firma de un acuerdo con Gran Bretaña para construir submarinos de ataque propulsados por energía nuclear estadounidense. La firma del tratado entre Londres y Canberra coincide con el declive de la reputación de los submarinos franceses, cuya competitividad en el mercado ha disminuido debido a su elevado costo, su diseño tradicional y complejo, además del incumplimiento por parte de Francia de los plazos de entrega pactados con los clientes. Asimismo, los aviones de combate franceses han perdido demanda frente a la tendencia mundial de adquirir aviones furtivos de quinta generación, como el F-35 estadounidense y el Su-57 ruso, además del ingreso de países como China e India en la producción de estos avanzados equipos. La reducción de la presencia militar francesa en África representa otro factor que ha contribuido a la pérdida de numerosas ventas de armamento para París, ya que muchos países africanos y otros han reemplazado el equipamiento francés, menos avanzado, por armas más eficientes y económicas, como las rusas, que han demostrado su eficacia en los campos de batalla. La disminución significativa de la cuota de mercado de armas para Francia refleja directamente el declive de su influencia global en todos los ámbitos, así como las crisis internas que enfrenta en su propio territorio. En la contienda saharaui, el Frente Popular para la Liberación del Sheikh al-Hamra y Río de Oro, Polisario, afirmó que el pueblo saharaui vencerá porque está unido y lucha con justicia de su lado. Durante su intervención en la cumbre de Movimiento de Liberación celebrada en Johannesburgo, el ministro de Exteriores saharaui, Mohamed Yeslem Baysat, actualizó a los participantes sobre los últimos avances en la lucha por la libertad e independencia del pueblo saharaui, al tiempo que condenó las maniobras de las potencias coloniales para socavar los derechos nacionales saharauis. En el Sáhara Occidental, el pueblo saharaui continúa su lucha por la libertad y la autodeterminación. Sin embargo, como ustedes saben, las fuerzas del colonialismo, tanto el clásico como el neocolonialismo, siguen apoyando a Marruecos con todos los medios, militares, financieros y tecnológicos. Marruecos continúa ocupando nuestras tierras, reprimiendo a nuestro pueblo, cometiendo graves errores y saqueando nuestros recursos naturales. Y como mencionamos en portada, la cifra de víctimas por la guerra genocida sionista en la Franja de Gaza sigue aumentando dramáticamente. Según el último informe de las autoridades sanitarias palestinas, desde el inicio de la ofensiva, el 7 de octubre del 2023, más de 59.733 personas han muerto y 144.477 han resultado heridas como consecuencia de los ataques sionistas. En las últimas 24 horas, los hospitales de Gaza han recibido los cuerpos de al menos 29 personas fallecidas y más de 165 heridos en medio de una situación humanitaria crítica. En Gaza, la crisis humanitaria sigue cobrándose vidas, incluso entre los más vulnerables. En las últimas 24 horas, 29 mártires y más de 165 heridos de los equipos de ayuda llegaron a los hospitales, entre ellos Zainab Abu Halib, una bebé palestina de 5 meses, falleció por desnutrición severa y fue enterrada este sábado 26 de julio.
Llevo 3 meses hospitalizada sin resultados. Así se veía antes de enfermar, su foto antes de la enfermedad, y esta es la derivación, lista, pero nadie la escucha. Recibimos muchas solicitudes y la niña sufrió mucho mientras estuvo enferma. Desnutrición, falta de leche de fórmula y el cierre de los pasos fronterizos, todo en contra de la población. Hay muchos niños en su caso, también con desnutrición. Aquí estamos esperando a que salga su cuerpo. 3 meses hospitalizada, y esto es lo que recibo a cambio, que está muerta. Y en la Franja de Gaza, el hambre ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad letal. Mientras los bombardeos continúan y las ruinas se acumulan, los estómagos vacíos cobran vidas, sobre todo de niños. Veamos también este comentario de Sara Alal. En los campos de refugiados y calles destruidas, largas filas de personas se forman cada día en torno a cocinas comunitarias con la esperanza de recibir un plato de comida. Mujeres, hombres, ancianos y niños alzan envases vacíos, no por rutina, sino por pura desesperación. La muerte por desnutrición se ha instalado como un segundo frente del genocidio que asfixia Gaza. Llegué aquí a las 6 sin siquiera desayunar, con la esperanza de conseguir algo para mis hijos. Mi esposo lleva 1 año y medio en prisión. He estado ayudando a 7 personas y mis hijos sufren de desnutrición. Esperaba conseguir al menos 1 kilo de lentejas o harina. Había muchísima gente y nos rociaron con gas pimienta. Es una humillación, es una vergüenza. Cuando llegamos nos lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Nos asfixiábamos. Los organizadores nos empujaron y nos dijeron que nos fuéramos. Detuvieron la distribución de ayuda y nos dispararon. Tuvimos que huir. Zainab Abu Halib, una bebé de apenas 5 meses, es uno de los rostros más trágicos de esta catástrofe. Nació sana, pero murió por no tener acceso a una fórmula médica especializada, imposible de conseguir bajo el bloqueo. Como ella, al menos 122 personas han muerto por hambre desde octubre de 2023, según las autoridades sanitarias palestinas. Lamentablemente, los casos de desnutrición aumentaron. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, casi 124 pacientes murieron por desnutrición severa o desnutrición aguda severa y casi 84 de ellos eran niños. Los organismos de la ONU han advertido que 1 de cada 5 niños en Gaza está desnutrido. El director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, ha calificado la situación catastrófica y ha urgido a la comunidad internacional a actuar. Sin embargo, las condenas se quedan en comunicados y los pedidos de ayuda rebotan contra el muro de la indiferencia. Los pasos fronterizos continúan restringidos, los suministros escasean y las promesas de apoyo humanitario no se traducen en soluciones concretas. La comunidad internacional, que tantas veces ha alzado la voz por menos, guarda ahora un silencio atronador. Gaza se muere, y no solo por las bombas, se muere de hambre, de abandono, de impunidad. Miles de personas se congregaron ayer viernes frente a la residencia del primer ministro británico en Downing Street para denunciar el genocidio y la creciente crisis de hambre que asola Gaza. Con cacerolas en manos y gritos de indignación, los manifestantes desbordaron la acera asignada, ocupando por completo la avenida Whitehall y paralizando el corazón político de Londres. Fue más que una protesta, fue un grito colectivo de rabia, de dolor y de solidaridad con un pueblo que sufre en silencio mientras el mundo mira hacia otro lado. Estoy aquí porque estoy en contra del genocidio. Esos son mis valores. No voy a quedarme callada mientras esto sucede. Hemos traído ollas y sartenes y hemos hecho ruido para decir dejen de matar de hambre a Gaza, que entre la ayuda. Israel seguirá haciendo lo que está haciendo hasta que cerremos el grito, hasta que hagamos algo. Sobre la situación en el Líbano, este sábado 3 personas murieron en 2 ataques llevados a cabo por drones israelíes en el sur del país, según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa. Estos bombardeos se producen en el contexto del conflicto en Gaza y el aumento de tensiones en la frontera del sur del Líbano, donde los ataques se han intensificado en los últimos meses. La situación humanitaria y de seguridad en toda la región sigue deteriorándose.
Y en Irán, al menos 6 personas murieron y más de 20 resultaron heridas este sábado en un ataque terrorista contra un edificio de justicia en el suroeste del país. Según el Poder Judicial, hombres armados no identificados atacaron el centro judicial de Izadén. Sin embargo, la agencia oficial de noticias IRNA indicó que 3 atacantes habían muerto. Tratándose de la contienda ruso-ucraniana, Rusia afirmó el viernes haber tomado el control de 5 asentamientos la semana pasada y Ucrania informó ese mismo día que sus tropas habían repelido múltiples ataques rusos durante las últimas 24 horas. La escalada de enfrentamientos con Camboya ha generado temor entre las comunidades de la provincia fronteriza de Surin al noroeste de Tailandia. Más de una década después del último enfrentamiento mortal cerca del antiguo templo de Pre Vier, la tensión entre ambos países vuelve a aumentar. Ha habido grandes pérdidas. Nuestros hermanos militares han sufrido y nuestros hermanos y hermanas civiles también han perdido sus propiedades. En este enfrentamiento, el otro bando cuenta con armas más modernas, puede disparar a mayor distancia y también atacar a las comunidades. Por lo tanto, es necesario alcanzar un alto el fuego rápidamente. Camboya informó el sábado que 5 soldados y 8 civiles murieron en los combates en la frontera entre Tailandia y Camboya, que se prolongaron por tercer día. Camboya también instó a la comunidad internacional a condenar la agresión de Tailandia y impedir la expansión de sus actividades militares. El Ministerio de Defensa del Reino de Camboya hace un llamamiento a la comunidad internacional, incluido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la comunidad de la ASEAN y todos los socios internacionales pertinentes para que condenen la invasión de Camboya por parte de Tailandia. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba llamando a los líderes de Camboya y Tailandia para presionar por un alto el fuego mientras los combates a lo largo de la frontera continuaban en su tercer día. Acabo de tener una excelente conversación telefónica con el primer ministro de Camboya y le informé de mis conversaciones con Tailandia y su primer ministro interino. Ambas partes buscan un alto al fuego y la paz inmediata. También buscan volver a la mesa de negociaciones con Estados Unidos, lo cual consideramos inapropiado hasta que cesen los combates. Han acordado reunirse de inmediato y negociar rápidamente un alto al fuego y finalmente la paz. Fue un honor tratar con ambos países. Estimados telespectadores, con esto cerramos las páginas de nuestro informativo de esta noche. Gracias por habernos prestado su amable atención. Les damos cita mañana. Muy buenas noches.